tu página, ¿no es cierto? Sí, no, mi Facebook personal. Ya, ok. Ya estamos, creo. A ver, un ratito, está cargando. Vas a... Ya, ok. Ujú. Ya, creo que ya estamos. Sí, ya estamos, creo. ¿Me confirmas, Dan? Sí. A ver. Sí, ya estamos ya. Ya, perfecto. A ver, vamos a poner un instrumental. Tengan ustedes muy buenas noches, estimados hermanos y amigos que nos ven a través de esta página, Juan Carlos Llerena Salazar, que es mi fuego personal, pero también, bueno, lo voy a compartir en mi página Juan Carlos Llerena. Gracias a ustedes por estar ahí, por vernos en esta oportunidad. Muy agradecido. Y bueno, vamos a tener este tiempo de conversatorio de la asimilación de la Biblia, parte 2. La semana pasada tuvimos la oportunidad y la bendición de tener la primera parte de este libro que estamos viendo de las disciplinas espirituales de Donald Whitney. Y bueno, vamos a ver la parte número 2 en esta oportunidad, pues, ¿no? En la voluntad del Señor. Entonces, vamos a compartirlo ahí con los medios que nos permite el Facebook poder compartirlo y estaremos teniendo este tiempo de conversatorio, ¿no? A ver, vamos compartiéndolo en el grupo de WhatsApp a todas las personas que quieran aprender un poquito también con nosotros. Y si ustedes pueden compartirlo, también sería de total bendición, hermanos. A ver, esperamos un ratito. Estoy compartiéndolo ahí. Y jóvenes, aquí también. Perfecto. Esperando que hayan tenido un muy excelente día en la voluntad del Señor. Un tiempo de meditación también de su palabra, que es muy importante. Y bueno, vamos a tener este tiempo. Antes de orar y poder dar inicio, vamos a proyectar por mientras un instrumental hasta que varios de ustedes se vayan conectando. Así que
Bien, gracias a todos ustedes. A ver. Y ahora sí, perdón. Estoy acá con el celular, con la laptop y un poco me mareo a veces, pero bueno, gracias al Señor ya lo puedo manejar mejor. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes que se va conectando ahí. Es como dije, un privilegio, un gusto poder tener este tiempo de conversatorio acerca de este tema que es tan importante, ¿verdad? Eh, Tener como creyentes disciplinas que nos van a ayudar a tener una mejor comunión con el Señor y sobre todo un mejor crecimiento en lo que se refiere a nuestra vida espiritual, ¿no? Que es muy importante en la actualidad y que algo que nosotros no debemos descuidar. De antemano le agradezco a mi hermano Noé Rodríguez, que si lo ve este video, gracias hermano, que de verdad yo estaba un poco angustiado porque yo no tengo cuenta Zoom propia, sino que unas amistades me lo facilitan, me lo prestan y bueno, esas personas han estado ocupadas, por así decirlo, usándolo, y dije, ¿qué hago ahora? No es tan cómodo transmitirlo con una invitación, ¿verdad? Entonces, mi amigo Noé ha tenido la gentileza de prestarnos, así que muchas gracias, mi hermano Noé, que el Señor te bendiga, y gracias también por tu amistad, ¿no? Y bueno, vamos a empezar en esta noche, y Dan, si nos diriges en oración en este tiempo, ¿te parece? Perfecto, Juan Carlos. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, Dios Santo, venimos a su presencia, Dios, Señor, para agradecerle, Padre, por su inmensa bondad y su inmensa gracia, Señor, por lo bueno que es usted con nosotros, Padre amado, por el amor que nos muestra cada día, Señor, por la gracia, Señor, que día a día usted derrama sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, que nos permite en esta noche, Señor, poder compartir de su palabra, el poder animarnos unos a otros, animar a los que nos escuchan, a los que nos ven, Padre, durante esta transmisión. Y Dios amado, queremos pedirle que usted nos guíe, Señor, que su Santo Espíritu nos guíe en esta noche, Señor, que sea usted poniendo palabra en nuestros labios, en nuestras bocas, Señor, y que esas palabras que salgan de nuestros labios, usted pueda llevarlas al corazón de cada uno de los oyentes y que con su poder usted pueda orar en el corazón y la mente de cada uno de ellos, Señor. Reconocemos, Padre amado, que dependemos completamente de usted. Somos inútiles, Señor, sin su ayuda, sin su gracia, sin su poder. No podemos hacer nada, Señor Santo. Reconocemos nuestra debilidad y nuestra necesidad y dependencia de usted, Señor, y confiamos en que usted nos va a guiar, Padre Santo. Gracias, Padre, por ese tiempo. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, gracias. Quiero mandar unos saludos ahí a nuestro hermano Samuel Rodríguez, que se encuentra ahí. También a nuestra hermana Silvia, desde Argentina, también buenas noches, nos dice. Un saludo a nuestra hermana Silvia, que siempre ha estado ahí también apoyándonos. Y también a nuestra hermana Natalia Paredes, que es amiga de nuestro hermano Dan, y que ha tenido la gentileza de compartirlo. Muchas gracias. Bien, antes de empezar, yo estoy totalmente agradecido por los mensajes que nos ha llegado en estos días, por la transmisión que tuvimos el domingo con el pastor Abraham Salazar acerca de la Pascua, que ha sido totalmente, creo que, revelador, y ha sido una instrucción realmente magnífica. Como le dije al pastor, hemos recibido una clase gratis porque ha sido totalmente revelador acerca de la Pascua, el contexto judío, y wow, no, ha sido totalmente de bendición y muchas personas nos lo hicieron saber, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que eh, el Señor permite también que podamos invitar a siervos
y poder seguir aprendiendo más de su palabra, ¿no? Nos falta mucho todavía por aprender, pero reconocemos que el Señor pone también personas para seguir nosotros nutriéndonos acerca de su palabra, ¿no? Bien, acá dice nuestra hermana Sara Saldaña, nos dice, oremos por todos los enfermos de COVID, hermanos. Sí, bueno, al final vamos a tener seguramente un tiempo también de oración. Gracias, hermana, por su comentario. Y bueno, nuestra hermana Natalia Paredes dice saludos, hermanos. Bien, sin más preámbulo, creo, vamos a, quiero agradecer también a nuestro hermano Emanuel Valiente que me facilitó el instrumental que hemos escuchado al inicio. Es del himno En Jesucristo se halla la paz. Y bueno, lo utilizaron para poder proyectar los testimonios en el programa de Semana Santa de la iglesia y ha sido hermoso, ¿no? Ayer he ensayado con esa pista y he cantado ese himno y ha sido, pero maravilloso, o sea, es un himno muy precioso y se ha convertido en uno de mis favoritos, ¿no? Y el Señor es bueno en ese sentido también para poder alabarle, ¿no? Bien, vamos a continuar con el capítulo 3 del libro. Entonces, el capítulo 3 menciona de la asimilación de la Biblia, la parte número 2. La semana pasada tocamos la parte número 1, la asimilación de la Biblia para la piedad. Entonces, en esta oportunidad vamos a vamos a dividirnos por bloques igual con Dan. Entonces, yo voy a traer primero la introducción del capítulo de la asimilación de la Biblia para la piedad, parte número 2. Perdón. Bien, hay una frase que menciona al inicio y quiero citarla textualmente de Richard Halverson que dice, el crecimiento cristiano supone disciplina. La rapidez con la que una persona crece espiritualmente y el grado de su crecimiento depende de esta disciplina. Es la disciplina del método. Entonces, eh, algo que me llamó la atención o que me llama aún la atención en este tiempo es cómo hay hermanos en la actualidad que están poco tiempo, digamos, de convertidos o tienen poco tiempo de cristianos y en un año, año y medio, 2 años ya están sirviendo, están enseñando, algunos hasta discipulando y otros liderando en las iglesias, ¿no? Ya sea líder de jóvenes, ya sea en dirección de cultos, inclusive ya sea ministerio de alabanza y de música, ¿no? Y es algo que nos debe llamar la atención como un nuevo creyente, como una persona que recién ha venido a los caminos del Señor, supongamos de una edad, digamos, ya considerable, por así decirlo, siendo ya mayor de edad, puede crecer de una manera tan rápida, ¿no? De una manera tan eficaz, de una manera tan útil para el ministerio, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención ese sentir, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que una persona pueda crecer de una manera tan instantánea espiritualmente? Y esta parte del libro menciona acerca de la disciplina, ¿no? Una persona tiene que ser disciplinada, una persona tiene que ser constante en su comunión para con el Señor y sobre todo su tiempo de meditación y de estudio de la palabra de Dios. Es imposible que una persona pueda crecer espiritualmente, pueda inclusive enseñar a otros, pueda tomar, digamos, discipular a otras personas o pueda otorgar un tipo de enseñanza si no ha pasado tiempo en la instrucción de la palabra del Señor, no ha tenido un tiempo de retroalimentación de la palabra del Señor, si no ha tenido una comunión plena con el Señor, porque recordemos que por más teología que nosotros podamos estudiar, por más libros que podamos leer, por más estudio acerca de la Biblia podamos tener, si tú no tienes una comunión íntima con Dios, si tú no tienes una relación personal con Él, de nada va a servir y va a ser totalmente en vano cualquier enseñanza, cualquier esfuerzo que tú hagas para poder, digamos, expresar la palabra de Dios, ¿no? A ver, vamos a ver, acá tengo una notificación un ratito.
Ya, perfecto. Entonces, dicho esto, acerca de la primera parte del libro, yo le doy base a Adán para que pueda explayarlo y poder explicarlo de una manera, digamos, más detallada. Adelante, Dan. Bien, Juan Carlos, gracias. Hermanos, amigos que nos siguen y nos acompañan durante esta transmisión, buenas noches. No me voy a cansar de repetir que es un privilegio el poder estar acá, el poder compartir, ¿no?, con ustedes, el poder aprender juntos acerca de las disciplinas espirituales y el poder animarnos unos a otros, ¿no?, sobre la necesidad y sobre la importancia de practicar estas disciplinas. Como decía Juan Carlos, ya hoy es la segunda sesión en la que estamos hablando acerca de la asimilación de la palabra. Y la semana pasada vimos por qué es tan importante esta disciplina, ¿no? ¿Por qué la Biblia es tan importante? Y vimos que la Biblia era un regalo de Dios, que Dios nos ha dejado para poder conocerle. Vimos que por nuestra cuenta es imposible poder acercarnos a Dios y poder conocer a Dios, a no ser que Él se revele. Y así lo hizo Él. Él se reveló de muchas formas, y una de ellas es a través de su palabra escrita. Dios se comunica a través de las palabras. Entonces, vimos también que esta disciplina, la asimilación de la palabra, es la disciplina más importante, es la disciplina que es la base de todas las demás disciplinas, ¿no? Todas las disciplinas nacen de la palabra. Por ejemplo, nosotros sabemos que debemos orar. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia nos dice que debemos orar. La pregunta es, ¿cómo debemos hacerlo? La Biblia también nos muestra cómo es que debemos hacerlo. Entonces vemos que la palabra es la base de las disciplinas, de las demás disciplinas espirituales. Por lo tanto, eso la convierte en la disciplina más importante, ¿no? Ahora, también empezamos, bueno, mencionamos algunas de ellas, ¿no? El orar, el ayunar y todo eso, ¿ok? Ahora, la semana pasada también vimos que esta disciplina, ¿ok? Esta disciplina de la asimilación de la palabra consta de varias subdisciplinas, de varias prácticas, ¿no es cierto? El oír la palabra, el leer la palabra, el estudiar la palabra, el memorizar la palabra, el meditar la palabra y el aplicar la palabra, ¿no? Todas estas prácticas en conjunto van a conformar lo que es la asimilación de la palabra, ¿ok? Y la semana pasada vimos las tres primeras, ¿no es cierto? El oír, el leer y el estudiar la palabra. Hoy vamos a ver la segunda parte, las otras tres. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que mencionar acerca de estas tres? Bueno, puede que como creyentes nosotros tal vez leamos la Biblia tal vez constantemente, ¿no? Eso pasa con algunos creyentes, sobre todo, como mencionaba Juan Carlos, con aquellos creyentes que recién se convierten, ¿no? Ellos están en su primer amor y leen, ¿no? Leen la Biblia constantemente. Tal vez muchos de nosotros tengamos la costumbre de oír prédicas, ¿no? No solamente en nuestra congregación, no solamente con nuestra iglesia, sino tal vez en la casa, o tal vez muchos de nosotros participemos en varios grupos de estudio de la palabra, ya sea dentro de la iglesia, ya sea personalmente o ya sea con amigos, ¿no? Pero a veces pasa que a pesar de hacer todo eso, nosotros como que no percibimos un cambio, ¿no? Un fruto notorio en nuestras vidas, ¿no? Como que sentimos que no crecemos tanto como queremos, como deseamos, y que nuestro crecimiento no es proporcional al tiempo que invertimos en oír, en leer y en estudiar la palabra, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Nos preguntamos por qué, ¿no? Y muchas veces nos respondemos diciendo que nosotros somos el problema. Creemos que nosotros somos el problema, ¿no? Que tal vez nosotros somos cristianos de segunda y que por esa razón como que Dios es indiferente a nosotros y tal vez Él presta mayor atención a otros cristianos, a otros creyentes que tal vez para Dios sean sus favoritos, ¿no? Que Dios decide bendecirlos a ellos. Tal vez por esa razón creemos, ¿no? Por esa razón Spurgeon, Edwards, ¿no? John MacArthur, Sproul, ¿no? Conocen tanto de la Biblia y crecen espiritualmente tanto, ¿no? Porque son los favoritos, ¿no? Y creemos que Dios tal vez a nosotros como que nos deja de un lado y no nos bendice tanto como ellos, ¿no?
Pero resulta que el problema no somos nosotros, o por lo menos no en la gran mayoría de casos. El problema es nuestro método, el método de cómo nosotros asimilamos la palabra. Pongo otro ejemplo. A veces también nosotros podemos leer, ¿no? Pasar un tiempo regular leyendo la palabra, ¿no es cierto? Capítulo tras capítulo, hoja tras hoja, minuto tras minuto. Cerramos la Biblia, terminamos de leer, cerramos la Biblia y nos damos cuenta que no recordamos mucho, ¿no? Que no recordamos incluso algunas veces nada. Nuevamente, ¿qué pasó? Nos preguntamos, ¿será acaso que tenemos mala memoria? ¿Será acaso nuestro problema de inteligencia? Tal vez nuestro coeficiente intelectual no es tan elevado como el de otros creyentes, o tal vez la educación. Podríamos pensar que tal vez nuestra educación o la educación que recibimos no nos ayuda mucho a poder retener, recordar, entender mejor las escrituras, ¿no? Y resulta que no es así. ¿Pero por qué? Bueno, perdón, estoy un poquito afónico. ¿Qué es lo que pasa entonces? El problema es el método, ¿sí? El método. Es cierto que Dios nos anima a leer, a oír, ¿no es cierto? Y estudiar la palabra, pero estas tres prácticas no son suficientes, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, vamos a encontrar en la Biblia algunos pasajes que nos van a mostrar qué es lo que Dios desea que hagamos además de estas tres prácticas. Por ejemplo, podemos encontrar en el Salmo 119:11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Qué es eso? Memorización. Salmos capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, puntos suspensivos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué encontramos acá? Meditación, ¿no? Y tenemos Santiago, dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente la ley, perdón, mas el que mira atentamente en la ley perfecta, puntos suspensivos, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Qué encontramos acá? Aplicación. Entonces, vemos que lo que Dios también desea que hagamos con la palabra, ¿qué cosa es? Es que memoricemos las escrituras, que meditemos en ella, pero sobre todo que la apliquemos, ¿sí? Que la apliquemos. Dios desea eso. El leer y el oír la palabra vendría a ser, esta analogía la del autor, vendría a ser como sembrar la semilla de la palabra, ¿no es cierto? Sembrar la semilla. El memorizar, el meditar, el aplicar, el estudiar la palabra, vendrían a ser como el agua y el sol que calienta, ¿no? Y el agua que riega la semilla, que permite que germine, que crezca la planta, esta plantita, y que a su tiempo dé fruto. Entonces, todas estas disciplinas, todas estas prácticas en conjunto son necesarias. Si nosotros queremos crecer espiritualmente de manera eficiente, de manera eficaz, obviamente por la gracia de Dios, ¿ok? Y guiados por el Espíritu Santo, necesitamos practicar todas estas subdisciplinas. Si queremos asimilar correctamente las escrituras, debemos oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar la palabra. Todas estas van de la mano. Bien, Juan Carlos, te dejo para que tú empieces hablando, ¿no? de la memorización. Gracias, gracias Dan por la introducción. Quiero mandar saludos a nuestra hermana Mari García que está ahí. Saludos hermana, dice buenas noches, Dios me los bendiga, bendiciones, bendiciones a esta hermana. Y nuestra hermana Abigail Santana también dice buenas noches también mi hermana. Bien, continuando con el conversatorio que estamos teniendo, queremos hablar o quiero hablar de la memorización de la palabra de Dios, ¿no? Y muchos cristianos, pues, actualmente piensan que esta disciplina, pues, es uno de los martirios o es uno de las taras o es algo de lo más complicado el día de hoy, porque requiere, hermano, un esfuerzo,
requiere una dedicación, requiere una disciplina el memorizar la palabra de Dios, memorizar un versículo, memorizar un capítulo. Yo recuerdo que cuando tenemos los cultos presenciales en mi iglesia, el pastor inició el estudio del libro de los Salmos, y el libro de los Salmos pues tiene 150 capítulos. No lo estudiamos por completo, estudiamos creo aproximadamente entre 20 salmos o 30 salmos, y lanzó el reto de que cada hermano cada semana memorice un salmo. Y había una hermana que se llama Karina Álvarez, que todas las semanas venía con su salmo memorizado. Y yo a la justa, bueno, por el tiempo, solamente había memorizado el Salmo 24, que hasta el día de hoy lo repito, ¿no? Que tiene 10 versículos y que lo tengo en mi memoria, ¿no? Y claro, con otros pasajes también. Pero la hermana se aprendía capítulos enteros y demostraba una memoria excelente, pero no solo una memoria excelente, sino una disciplina en habérselo aprendido, en habérselo practicado y en haberlo estudiado. Requirió una disciplina, ¿ya? Ahora, ¿por qué muchos creyentes en la actualidad no tienen ese entusiasmo, no tienen ese anhelo de poder memorizar la palabra del Señor? Porque cuesta, pues, como dije, un esfuerzo, requiere una disciplina. Pero ¿qué pasaría si cada uno de nosotros recibiera un premio o recibiera una dádiva económica para poder memorizar la palabra de Dios o memorizar algunos versículos? Ahí yo estoy casi seguro de que todos nosotros estaríamos ahí sedientos por aprender 1, 2, 3, 4 o hasta 10 versículos de manera diaria, ¿verdad? ¿Por qué? Por el incentivo económico. Cualquier recompensa económica sería mínima comparada con el valor acumulado del tesoro de la palabra de Dios depositada en la mente de cada uno de nosotros. Cualquier dádiva que podamos recibir por aprender la palabra del Señor sería mínima, a diferencia de todos los beneficios que nosotros podemos encontrar en nuestra vida si memorizamos la palabra del Señor. Algo que dijo Dan es cierto. Vamos al Salmo 119, verso 11, y lo leemos juntos. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando las escrituras, cuando tú vienes a memorizar la palabra de Dios, tiene algo significativo y algo muy poderoso en tu vida, ya que el Espíritu Santo comienza a obrar en ti. Si tú eres creyente, a través de la memorización, tu mente va a estar preparada para poder actuar en un caso que tú puedas tener de tentación o de querer hacer algo incorrecto. Inmediatamente va a aparecer la palabra de Dios y va a decir: no, no puedo hacer esto. Cuando tú quieras mentir, vas a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor inmediatamente va a actuar en tu vida. No, pero yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer aquello. Estoy yendo en contra de la palabra de Dios. No me puedo apoyar en mi propia prudencia, como dice Proverbios 3. Inmediatamente se te van a venir los versículos que los sabías de memoria y va a fluctuar eso en tu vida, ¿no? Por eso el salmista decía: en mi corazón he guardado mis dichos para no pecar contra ti. Y la mejor respuesta o mayor ejemplo que hemos tenido de que la memorización de la palabra del Señor es vital y fundamental para que tú puedas luchar en esos momentos de tentación, está claramente en el ejemplo que nos dio Jesús en la tentación que él sufrió en Mateo capítulo 4. Y mira lo que dice el capítulo 4. Mira lo que dice. El 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Te diste cuenta la forma como el Señor Jesús respondió a Satanás cuando lo estaba tentando? Le respondió también con la palabra del Señor, porque el Señor obviamente tenía en su mente
la escritura, la vivía. Él estaba en total comunión con Dios, obviamente, pero la vivía, ¿no? Y lo tenía memorizado. Entonces, es algo que cada uno de nosotros debe hacerlo. ¿Por qué? Porque te va a prevenir definitivamente en situaciones de que tú puedas querer cometer algún pecado o cometer, digamos, algo que pueda desagradar a Dios, ¿no? Acá nuestro hermano Francisco Somá dice, cordiales saludos hermanos, feliz Pascua. Bueno, justo hemos tenido un conversatorio de la Pascua, así que bueno, gracias. Dice nuestro hermano Lenin, no solo memorizar, sino también aplicarlo en nuestra vida. Por supuesto que sí, eso va de la mano. Y justamente eso estamos explicándolo capítulo por capítulo, manito Lenin. Pero sí, definitivamente va de la mano el memorizar, ¿no? Y también el poder aplicarlo, el poder meditar en la palabra del Señor, que también lo hemos visto, ¿no? Entonces, totalmente concuerdo contigo, manito. Bien, ahora, por ejemplo, mencionemos algo, ¿no? Aquí, por ejemplo, como yo estaba mencionando, Jesús había ido al desierto, había sido llevado por el Espíritu Santo 40 días a pasar un ayuno prolongado, y el enemigo pues lo acechaba con diferentes tentaciones: come pan, todo esto te haré si me adoras, todos estos reinos que tú ves, lánzate, que los ángeles no van a permitir que caigas sobre piedra alguna. Entonces el Señor Jesús le respondía también con la palabra de Dios, ¿no? Cosa que no dio lugar al diablo. Y esa es la idea principal, mis amados hermanos, de que tiene la memorización. Por supuesto que tiene que ver una memorización y también ponerlo en práctica inmediatamente en tu vida, ¿no? Porque a pesar de que muchos de nosotros tengamos textos aquí grabados, si nosotros no lo vivimos o nosotros no lo ponemos en práctica, va a ser totalmente en vano, ¿verdad? ¿Cuántas personas, si no, no habría la cantidad de cristianos que han perdido su comunión con el Señor o están ahí, como la iglesia de la Odisea, tibios, ¿no? Entonces, recordemos eso, que es muy importante en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el cristiano también tiene que tener una fe que esté fortalecida cada día más, ¿no? ¿Y cómo se va a fortalecer tu fe? Teniendo más comunión con el Señor, como dijo nuestro hermano Dan, de lo que hemos estado mencionando en la meditación, en la oración y en la praxis que uno tenga acerca de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, recordemos siempre eso, hermanos. Vamos a ver un pasaje que me llama la atención, que está en Proverbios 3. Es un pasaje también conocido por cada uno de nosotros, pero lo quiero leer porque me llamó mucho la atención. Capítulo 3. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y una buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? Entrégate a Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio conocimiento que tú puedas tener. Es mejor que tú priorices el conocimiento que te da Dios en la palabra, en su palabra, para que tú puedas enfrentar las situaciones que te vengan en la vida. Y hay algo que me llamó la atención, y vamos a ver rápidamente también el libro de Josué, y voy a situarme quizás en mi texto favorito, que yo puedo siempre recitar o llevarlo ahí como una insignia en mi vida, ¿no? En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mira lo que dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué estaba tomando el liderazgo del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés en el monte Nebo. Moisés había fallecido a los 120 años de edad y había muerto en el monte Nebo.
y murió mirando a la tierra prometida, ¿no? Entonces ahí había adjudicado ya Josué quien llevaría a los hebreos hacia la tierra que el Señor les había prometido a sus padres, ¿no? Y el Señor le decía, esfuérzate, mira lo que dice en 6. El 5, perdón, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Le repite 2 veces, sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿no? Entonces, vemos que Jehová le infiere o procura que Josué inquiera o tenga la mejor disciplina posible en mantener una comunión plena con Dios a través de sus escrituras, a través de la ley mosaica, a través de la ley que le había entregado a Moisés, ¿no? Entonces, Josué tenía que vivir una vida no solamente recta delante de Dios, sino eh, con plena comunión constante en poder memorizar, poder estudiar la palabra de Dios, la ley, y que nunca se apartara de su boca, para que guarde y haga conforme a todo lo que en ella estaba escrito. Qué hermoso, ¿verdad? Igualmente nosotros el día de hoy tenemos que meditar la palabra de Dios. Me recuerda este salmo, Dan, también te acordarás seguramente, el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y que en ella medita también de día y de noche. O sea, eso lo va a tocar ya la meditación nuestro hermano Dan, pero ves que la importancia que tiene el tener una plenitud, una delicia en la palabra de Dios, algo que va a permitir que tú puedas seguir creciendo en tu vida espiritual y asimilar más lo que Dios te quiere decir. Si tú no tienes el hábito de memorizar, te animo a poder tener ese hábito mínimo. ¿Qué te puedo decir? No te puedo poner un mínimo, ¿no? Lo que yo trato a veces, como compongo algunas frases, lo que yo te puedo decir que a menos de la frase que yo compongo, memorizarme el texto, ¿no? Y volver a repetirlo, ¿no? No es una cuestión de inteligencia, sino una cuestión de disciplina, ¿no? Muchos dicen que no hay que tener un talento determinado para memorizar, hay que tener un talento determinado para tocar un instrumento, para poder cantar, para poder tener algún oficio, y más que talento, yo te diría que es disciplina, ¿no? Más que habilidad innata, es disciplina. Yo reconozco que hay personas que nacen con un coeficiente intelectual mayor, con un IQ mayor, con una capacidad o una memoria fotográfica que pueden memorizarse, pero algo en 10, 20 segundos, y bueno, amén, ¿no? Pero si tú que eres una persona disciplinada, constante, que te dedicas a memorizar diariamente, te aseguro que vas a poder igualar o superar a esa persona que tiene un talento innato, porque también está la disciplina, ¿no? Si yo te contara las anécdotas de disciplina, bueno, creo que eso sería otra anécdota o otro tiempo para tocarlo, ¿verdad? Pero yo estoy seguro acá, nuestro hermano Lenin, por ejemplo, toca la guitarra muy bien, ¿no? Toca diferentes instrumentales y no es pues un talento, por supuesto que sí, hay un talento musical, hay un oído musical con lo que uno tiene que estar predispuesto, ¿no? Pero también hay mucha práctica y hay mucha disciplina. Igualmente te animo a tener esa práctica, esa disciplina de memorizar versículos para que puedas crecer en tu vida espiritual y estar apto al momento de que el enemigo te quiera tentar, inmediatamente la palabra de Dios dice esto y no puedo desobedecer a mi Dios. Adelante, Dan. Perfecto, Juan Carlos. Gracias. Bueno, antes de continuar, quiero enviar un saludo muy especial a mi sobrino Rodrigo. Sé que me está escuchando. Él tiene 9 años, así que, Rodrigo, saludos, sobrino. Ya
pronto te podré ver, Solinito. Bien, vamos a continuar, ¿ok? Bueno, voy a hablar un poco acerca de la meditación, que sería la otra práctica que está relacionada con la asimilación de la palabra. Ya Juan Carlos habló acerca de la memorización, y sí, requiere disciplina, requiere constancia, requiere práctica, y del mismo modo, la meditación, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de meditación, no nos referimos al concepto no mundano, el concepto no cristiano con el que comúnmente se relaciona esta palabra, ¿no? Tal vez esa práctica de vaciar la mente, esa práctica de la nueva era, ¿no? Esa meditación trascendental, no hablamos de eso. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque algunos creyentes, por lo general los nuevos creyentes, cuando le dices, oye, tenemos que meditar en las escrituras, ellos relacionan la meditación bíblica, esta palabra, con las prácticas mundanas, ¿no? Y la rechazan. Entonces, bueno, cuando hablamos de la meditación bíblica, no hablamos de vaciar nuestra mente, no hablamos de dejar nuestra mente en blanco, ¿no? Sino hablamos más bien de llenar nuestra mente con la palabra y con la verdad de Dios. Hablamos de pensar profundamente en las verdades que Dios ha dejado en su palabra, en las verdades acerca de Él, acerca de su carácter, de sus atributos, de su amor, de su gracia, de su voluntad, de todo lo que Él ha revelado. El autor hace una analogía bastante interesante, se las comparto. Él dice que la meditación o la asimilación de la palabra es como preparar una taza de té, ¿no? Donde nuestra mente es la taza con agua caliente y la asimilación de la palabra es la bolsita de té. Escuchar la palabra, oír la palabra, solamente oír la palabra, es como agarrar la bolsita de té, sumergirla en la taza con agua caliente y sacarla. O sea, sumergirla una vez y sacarla. Obviamente en ese proceso, parte de la esencia de la bolsita va a impregnar, ¿no es cierto? Va a entrar en el agua, va a teñir el agua. Pero obviamente también va a ser leve si comparamos cuando añadimos la bolsita. El autor dice también que el memorizar, el estudiar y el leer las escrituras vendría a ser como sumergir la bolsita de té una y otra vez, ¿no? Una y otra vez. Y cuanto más veces hagamos eso, más esencia, más sabor, más color, ¿no? Va a penetrar en el agua, ¿ok? En cambio, la meditación es algo diferente, va más allá. La meditación es agarrar la bolsita de té, sumergirla completamente y dejarla ahí hasta que toda la esencia, todo el sabor, todo el color salga y penetre en el agua. Eso es meditar. Es hacer que la palabra se introduzca en nuestra mente y buscar que toda la esencia, ¿no?, impregne nuestra mente, todo el sabor de la palabra impregne nuestra mente, que podamos obtener un sabor cada vez más intenso, ¿no?, que podamos saborear de una mejor manera las escrituras, que podamos entender mejor, experimentar mejor, ¿no?, la realidad que encontramos en la palabra. Eso es meditar, ¿sí? Dejar que la palabra penetre en nuestra mente, bañe nuestra mente, ¿no?, y deja ahí su esencia y su sabor. Y de esta forma podremos saborear mejor la palabra, las escrituras, ¿no? Entonces vemos que la palabra, el meditar en la palabra tiene muchos beneficios. Vamos a ver algunos pasajes, ¿ok? Vamos a ver Josué capítulo 1, versículo 8. Lo leo. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué es eso? Leer, ¿ok? Dice, sino que de día y de noche meditarás en él propósito, para que guardes y hagas, hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, consecuencia, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, vemos en este pasaje que hay una conexión, ¿no es cierto? Hay una conexión entre el prosperar, el éxito y
la práctica, el hacer, el obedecer, el hacer lo que está en la palabra. Obviamente, cuando hablamos de éxito, no estamos hablando del éxito como lo entiende el mundo, ¿no? No estamos hablando de tener una mansión, una colección de autos lujosos, millones de dólares, no. Estamos hablando del éxito espiritual, ¿no? Ser conformados a la imagen de Cristo, de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra alma, ¿no? Ser conformada a la mente y al corazón y a la imagen de Jesús. ¿Ok? Estamos hablando de eso. Entonces, vemos que el hacer, el practicar la palabra, produce prosperidad espiritual, éxito espiritual. Pero es interesante que antes del hacer, ¿qué hay? Hay la meditación. Entonces, si tú quieres poder practicar, ¿qué tienes que hacer? La palabra. Pero para meditar, leído, estudiado y memorizado. Si no, no vas a tener en qué meditar. Entonces, vemos que es una cadena, ¿no es cierto? Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y hacer. Entonces, el eslabón que une el oír, el leer, el estudiar con el hacer, ¿cuál es? Es la meditación. Ese es el eslabón que une esa cadena. Y al final de esa cadena vamos a obtener, ¿qué cosa? La bendición de Dios. Y cuando hablamos de meditar, en este pasaje no hablamos no se trata de un hombre que medite en la palabra de vez en cuando, una vez al día o una vez a la semana o cuando se acuerda, no, sino de un hombre que constantemente, cada vez que puede, medite en la palabra todo el día, de día y de noche, ¿no es cierto? Entonces, esa meditación, tanto medita este hombre que se traduce en ¿qué? En hacer. Y ese hacer se traduce en bendición. La pregunta es entonces, ¿por qué Dios decide bendecir el obedecer o el hacer o el poner en práctica la palabra? Bueno, porque cuando nosotros obedecemos y ponemos en práctica la palabra, ¿qué estamos haciendo? Estamos actuando como Cristo. Estamos siendo semejantes a Cristo, porque Cristo es el ejemplo, es el paradigma, ¿no? ¿De qué? De la obediencia a Dios. Él fue quien obedeció perfectamente a Dios. Entonces, cuando nosotros obedecemos la palabra, estamos siendo semejantes a Cristo. Y ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el plan eterno de Dios para con nosotros es justamente eso, hacernos como Jesús. Vamos a ver Romanos, ¿sí? Vamos a ver unos pasajes, Romanos capítulo 8. A ver, lo busco, ya lo encontré. Dice, capítulo 8, versículos 29 y 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, el propósito de Dios al habernos escogidos, ¿cuál es? El hacernos conforme a la imagen de su Hijo. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí encontramos lo que los teólogos llaman la cadena de salvación, ¿no es cierto? ¿Y cómo culmina esta cadena? Con la glorificación. Entonces, la consumación del plan eterno de Dios para con nosotros, ¿qué es? La glorificación, el ser hechos semejantes a Jesús. Vamos a ver Juan, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, nuevamente vemos que el propósito, el plan eterno de Dios es hacernos semejantes a la imagen de Jesús. Entonces, cuando nosotros obedecemos la palabra, estamos participando en el cumplimiento de ese plan eterno. Por eso es que Dios decide bendecir la obediencia, ¿ok? Entonces, primer beneficio, o un beneficio de el poder meditar las escrituras y el poder aplicarlas es la bendición espiritual, el ser como Jesús, ¿ok? Vamos a ver otro pasaje, Salmos 1. A ver, lo busco. Den un minuto, unos segunditos. Dice, Salmos 1.
versículos 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿ok? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Consecuencia, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nuevamente, vemos una conexión entre meditar las escrituras y la prosperidad, entre meditar las escrituras y un resultado, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿por qué este hombre que es del que se menciona acá en este salmo, por qué este hombre medita la palabra? Porque se deleita en la ley de Jehová. La ley de Jehová es su delicia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se deleita en la ley de Jehová? Porque ama la ley de Jehová, porque ama al Dios que dio esa ley. Nosotros vamos a pensar en aquello que amamos, vamos a pensar en aquello en que nos deleitamos. Por ejemplo, cuando dos personas se enamoran, ¿cierto? Imaginemos un chico, ¿no? Se enamora de una chica, ¿no? De una hermana, de una hermana, ¿ok? Como este chico está enamorado de esta persona, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pensar, ¿no es cierto?, en esta persona una y otra vez. ¿Por qué? Porque se deleita, ¿no?, en la chica que le gusta, en la chica de quien está enamorada. Y si esta chica le regala, por ejemplo, una cartita, una carta al enamorado, este enamorado va a leer una y otra vez esta carta, ¿no? Y cada vez que la lea, va a suspirar y va a recordar y va a pensar en lo que está en la carta. ¿Por qué? Porque está enamorado, porque se deleita en la carta, porque se deleita en la persona que escribió en la carta. ¿Por qué? Porque ama a la persona y ama lo que escribió. De igual modo, esta persona de quien se menciona en el Salmo 1, medita en la palabra, porque se deleite en la palabra. La palabra es su delicia. Y esta meditación trae resultados, trae 4 resultados. 1, estabilidad. Será como árbol plantado, un árbol firme, un árbol estable. 2, productividad, que da su fruto a su tiempo. Este árbol, ¿ok?, produce fruto. 3, perseverancia. Este árbol cuya hoja no cae, es un árbol cuya hoja no cae. Y esto es algo sobrenatural, ¿no? Porque ¿qué árbol no pierde hojas con el transcurrir del tiempo, ¿no? Frente a un cambio de clima, ¿no? ¿Qué árbol no pierde hojas? Sin embargo, este árbol de manera sobrenatural no pierde ni una de sus hojas. Y finalmente, prosperidad. Y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque medita en las escrituras. ¿Y cómo se ejemplifica este meditar? Se ejemplifica como un árbol que está junto a corrientes de agua, ¿no? ¿Y qué son estas corrientes de agua? Es la palabra de Dios. Este árbol está cerca a una corriente donde el agua fluye, donde la palabra, el agua de la palabra de Dios fluye y fluye y fluye y fluye. Y como está cerca de esta corriente, el árbol absorbe y absorbe la palabra. El resultado ya lo vimos: un árbol firme, un árbol estable, un árbol que persevera y una persona que prospera. ¿Ok? Leer y escuchar la palabra se asemejaría, por ejemplo, a una ligera lluvia, ¿no? Esta analogía también la da el autor. Independiente de si la lluvia es leve o es torrencial, nosotros sabemos que aunque la lluvia sea torrencial, ¿qué pasa con la gran cantidad o con la mayoría del agua que cae? Se desparrama, se escurre por el suelo y solo una pequeña cantidad o parte de todo el agua que cayó penetra en la tierra, ¿ok? Y es absorbida por el árbol, ¿no es cierto? Pero acá este árbol, como esta persona medita, se le compara como un árbol que está en una o cerca de una corriente de agua, absorbiendo constantemente el agua de la palabra, ¿no? Y esta meditación, esta absorción constante de la palabra va a producir en él una transformación, un árbol sobrenatural, porque realmente es un árbol sobrenatural, ¿ok? Y vamos a ver otro pasaje, Santiago capítulo 1, versículo 25. A ver, vamos a ver. Den un minuto para buscarlo. Ok. Ok, acá está.
Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, ¿ok? Persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nuevamente, acá observamos una consecuencia de perseverar en la ley, que vendría a ser memorizar y meditar, ¿no es cierto? Permanecer en ella, ¿ok? Alguien que hace y finalmente obtiene una bienaventuranza, una bendición. Entonces vemos que las promesas de bendición que resultan de meditar en la palabra, no solamente las encontramos en el Antiguo Testamento, como hemos visto, ¿no? Como hemos visto en Josué, como hemos visto en Salmos, sino que la encontramos también en el Nuevo Testamento. Esta promesa de bendición no es para alguien que mira de pasada, de corrida, ¿no? La palabra, sino para alguien que persevera en la palabra, alguien que mira atentamente la palabra, ¿ok? Y vemos que hay un contraste, ¿sí? Hay un contraste entre perseverar en la ley, permanecer en la ley, mirar la ley atentamente y ser oidores olvidadizos. La pregunta es, ¿por qué nosotros cuando leemos la Biblia lo olvidamos? ¿Es porque tenemos mala memoria? No, acá está la respuesta. Porque no perseveramos en ella, porque no meditamos en ella. Entonces, cuando nosotros observamos atentamente la palabra, perseveramos en la palabra y meditamos en ella, nos convertimos en hacedores de la palabra, en hacedores eficaces, ¿ok? Nuevamente, ¿cuál es el objetivo de las disciplinas espirituales? Ser hacedores de la palabra, no solo oidores, no solo conocedores, sino ser hacedores. En otras palabras, ser como Cristo. Y al ser hacedores, obtenemos una bienaventuranza, una bendición. Dice, este será bienaventurado en lo que hace, ¿no? Muy parecido a lo que dice Josué y lo que dice el Salmo 1, ¿no? Todo lo que hace prosperará, ¿ok? Entonces, la bendición resulta de la obediencia. Ambas van de la mano, ¿sí? Ambas van de la mano. Entonces, hay una conexión, hay una relación entre la bendición de Dios y la aplicación y la obediencia en la palabra, ¿ok? Quiero que leamos Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Y ya con esto culmino y le doy el pase a Juan Carlos. A ver, un segundo. Dice, ¿a quién anunciamos entonces, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí? ¿A qué quiero llegar con este pasaje? Nuevamente, ¿sí? La bendición que Dios otorga al meditar en su palabra y al practicar su palabra es por gracia, ¿cierto? Eso lo vimos en la primera. La bendición que Dios provee al practicar las disciplinas espirituales son el resultado de la gracia, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios ha decidido bendecir sus disciplinas, la práctica de estas. Si Dios no quisiera bendecir, el leer la palabra, el meditar la palabra, pues sería una práctica vana, ¿no? Por las puras, simplemente nos llenaríamos de conocimiento. Pero Dios decide bendecir. Entonces, la bendición es por gracia. Nosotros tenemos el deber de esforzarnos, ¿sí? Como diría Pablo, esfuérzate en la gracia. Nosotros debemos esforzarnos, pero aún el esfuerzo o la fuerza que ejercemos al esforzarnos es un regalo de Dios, y es lo que dice acá Pablo, ¿sí? Para lo cual también trabajo luchando. O sea, Pablo trabajaba, Pablo luchaba, Pablo se esforzaba. Pero ¿cómo lo hacía? Según la potencia de él, según la potencia de Dios, ¿sí? La cual actúa poderosamente en mí. Entonces, nosotros nos esforzamos, pero la fuerza con que nosotros nos esforzamos proviene de Dios. Nuevamente, gracia, es gracia. Y yo quiero que entendamos esto, que es gracia. ¿Por qué? Si nosotros entendemos esto, no hay razón para jactarnos
no hay razón para enorgullecernos, no hay razón para volvernos activos, ¿no? Como diría Pablo, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde queda pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué? Porque es por gracia. Y como es por gracia, es para que nadie se gloríe. No hay razón para gloriarnos en nosotros mismos, sino para agradecer a Dios por la bendición que Él nos da al practicar estas disciplinas y por la fuerza que Él nos da para esforzarnos en practicar estas disciplinas. Recordemos esto, siempre es por gracia. Juan Carlos. Gracias, gracias Dan, de verdad que es muy, muy interesante todo lo que ha mencionado. Nuestra hermana María Aroste, que es madre de nuestro pastor, de nuestro amigo pastor Jonatán, dice amén. Dice, sí, la aplicación es lo más importante, trae bastantes bendiciones, ¿no? Y quiero mandar saludos también a nuestro hermano Irving Holguín, que dice buenas noches, saludos desde Piura también. Muchas gracias, hermano. Bendiciones ahí a esa ciudad a ese departamento tan hermoso, que tengo muchos amigos ahí por Piura. Nuestra hermana Juani Porra, saludos, hermanos. Y bueno, mi primo Julio que pone, ¿qué? Dice, no le he entendido su comentario. Mi primo Julio Llerena, pero bueno. En fin, vamos a tocar ahora un método de meditación, ¿no? Acá en el libro de Donald Whitney menciona varios métodos para, para poder aplicar, digamos, o desarrollar de acuerdo a lo que meditamos, poder nosotros plasmarlo en nuestra vida, ¿no? Aquí hay aproximadamente 17 métodos, entonces quiero mencionar algunos, ¿no? Hay algún método de meditación, hay por ejemplo, piensa en la ilustración del texto, qué imagen lo explica, tenemos busque cómo aplicar el texto y otro es pregunte de qué manera señala el texto a la ley o al evangelio. O sea, hay un montón de métodos que, ¿cómo se llama? Se puede nosotros aplicar a nuestra meditación o utilizarla al momento de meditar la palabra, justamente lo que ha mencionado nuestro hermano y amigo Dan. También quiero mandar un saludo ahí, antes que me olvide, a nuestro hermano Luchito Cías, que siempre me dice, siempre mando saludos desde la selva y nunca me responden. Un saludo para nuestro hermano Luchito Cías, que en la tarde estuvimos conversando y eso es un gran hermano, de verdad, que gracias, hermano. Ya pronto, de repente te invitamos a ti en algún momento, hermano, para conversar de un temita, ¿por qué no? Entonces, hay varios métodos que el libro, por cierto, antes de continuar, a las personas que deseen el libro, que deseen que se los pueda proporcionar el libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana de Donald Whitney, me pueden escribir al inbox, al privado, y yo mismo se los puedo hacer alcanzar, ¿correcto? Así que no hay problema. Dice nuestro hermano Luchito, saludos de la IEB Maranata de Pucallpa. Qué hermoso. Bendiciones, hermano. Y las personas que quieran, ¿no?, corroborar también lo que estamos mencionando a través de estas transmisiones y que estamos siguiendo la secuencia y el hilo de los parámetros de las disciplinas, me lo pueden solicitar al interno y yo con todo gusto se los voy a facilitar, ¿no?, el libro. Y bien, el método de meditación que yo he escogido un poco para poder profundizarlo, porque digo, son 17, aquí es el busque cómo aplicar el texto y quiero un poco parafrasear o mencionar lo que dijo nuestra hermana María Aroste, ¿no? La aplicación es lo más importante y trae bendiciones. Amén. Qué gran verdad dice nuestra hermana o comenta nuestra hermana María Aroste. El resultado de la meditación debe ser la aplicación, ¿no? Como masticar sin tragar. La meditación está incompleta sin algún tipo de aplicación. Entonces, ¿qué es la aplicación? Ahí vamos a ver. Esto es tan importante que nosotros vamos a explicarlo de la siguiente manera, ¿no?
¿Cómo debo responder ante este texto? ¿Qué querrá Dios que yo haga como consecuencia de mi encuentro en esta parte de su palabra? La Biblia nos dice que pongamos la palabra en práctica y en práctica la palabra. Mira lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo debería usted cumplir esta parte de ella? Hay algo que empezar, detener, confesar, orar, crecer y decirle a alguien. Si se dice a sí mismo, no cerraré mi Biblia hasta que yo sepa por lo menos una cosa que el Señor quiere que yo haga y aplica a mi vida este versículo, entonces ahí usted va a ver una aplicación real para su vida en cuanto al versículo que usted está estudiando o está memorizando o está meditando. Lo más importante es cómo usted ante algún pasaje de la palabra del Señor, ante algún texto, algún versículo, algún capítulo que usted se dedique a meditar y a memorizar, usted lo aplique a su vida. Diga usted en el momento de meditación, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para mi vida? Por ejemplo, hemos leído, sed hacedores la palabra, no solamente oidores. O sea, en vano es que yo vaya a una iglesia, ahora escucho una prédica de mi pastor a través del Zoom, del Facebook, y yo solamente me dediqué a oír, terminó la prédica y yo sigo haciendo mi vida como me da la gana. Eso no es el propósito principal. La aplicación que tú debes hacer es, dice, no solamente ser oidores, sino hacedores. Wow, no solamente tengo que escuchar o dedicarme estoy sentado ahí escuchando una prédica, sino cómo voy a aplicar en mi vida, cómo voy a utilizar el mensaje que Dios está enviándome a través de su siervo para yo mejorar como creyente, para seguir creciendo como creyente y dejar de hacer las cosas que estoy haciendo, las cosas que posiblemente puedan desagradar a Dios, esas cosas que están siendo de estorbo para mi vida. ¿Cómo yo voy a utilizar la palabra de Dios para ir purificándome y santificándome cada día? Ese es el objetivo principal de la aplicación. Mira, y te quiero dar un ejemplo más palpable, por así decirlo. Mira, vamos rápidamente, antes de darle pase a nuestro hermano Dan. Mira lo que dice Segunda de Crónicas, es algo que a mí me encanta, o Primera de Crónicas, le voy a dar un ejemplo de aplicación, ¿no? Por ejemplo, en Segunda de Crónicas, aquí el rey David ya estaba por fallecer en unos años, ya iba a tomar la posta su hijo Salomón, ¿correcto? Y mira lo que dice aquí, el verso 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, Primera Crónicas 29:11, la gloria, el poder, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres exceso sobre todos. El 12, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Mira lo que dice el 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué aplicación tú puedes sacar de este texto? De lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué tú has recibido en tu mano de parte de Jehová? ¿Qué es lo que has recibido? ¿Has recibido algún talento? ¿Has recibido algún don? ¿Has recibido de repente alguna dádiva económica en tu trabajo? ¿Has recibido posiblemente tu sueldo? ¿Has recibido alguna bendición? ¿Y qué te dice aquí el texto? Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Tengo el talento de cantar, pues le doy mi talento de cantar al Señor. Tengo el talento de tocar un instrumento, le doy el instrumento o la capacidad de poder hacer música con ese instrumento al Señor. Tengo las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales, le entrego lo mejor de mis redes sociales para el Señor. Eso es la aplicación que tú tienes que tener. Es decir, la lección importante que tú
vas a sacar del texto que tú estás meditando, lo que Dios te quiere decir. No te puedes ir, y yo quiero lanzarte este reto, no te vayas nunca, o nunca cierres tu Biblia, mejor dicho, si no has propuesto en tu corazón decir, esto es lo que Dios quiere que haga a partir de ahora y esta es la aplicación correcta que yo tengo que realizar. Amén. Eso es lo que tenemos que proponernos a partir de ahora. Cada vez que leamos un texto de la palabra de Dios, ponernos a pensar inmediatamente, ¿qué es lo que Dios quiere decirme en este pasaje? ¿Amar más a mi prójimo? ¡Wow! Tengo que amarlo más. Tengo que dejarme pelear con el vecino. Tengo que dejarme pelear con el amigo. Tengo que dejarme pelear con mis padres, con mis hermanos, con mis autoridades. Aplica la palabra de Dios para ti, para tu vida, para que puedas crecer, para que puedas seguir edificándote. No puedes ir a leer un pasaje de la Biblia y decir, ya, qué bien, y se salvó el arca, pues no, y se salvó Noé con sus hijos. Está bien. No, saca una lección de ahí. Hay cosas que tú puedes, hay pasajes en los cuales tú puedes sacar 1, 2, 3, 4, hasta 5 aplicaciones para tu vida diaria. Entonces tú tienes que exprimir al máximo cada pasaje y cada texto, leerlo, releerlo, meditar en él, para que tú realmente puedas sacarle provecho máximo para ti. Entonces, así mismo como nosotros, y quiero ser un poquito gráfico, cuando tenemos un plato de comida o cuando llega la hora del almuerzo, nos alimentamos bien, ¿verdad? Y aquí persona no le gusta comer bien. Creo que a todos nosotros nos gusta comer bien, nos gusta alimentarnos. Entonces vas a consumir tu plato de comida con todo el gusto para poder alimentarte, para poder tener energías para seguir laborando, porque tu cuerpo absorbe los nutrientes y requiere la energía de la comida sólida que tú ingieras, de las vitaminas que tú ingieras a través de las frutas, verduras, etc. Pero tu alma solamente se alimenta de la palabra de Dios. Tu alma solamente va a fructificar y alimentarse de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo estás alimentando tu alma si solamente estás leyendo por leer la palabra de Dios y no sacas aplicaciones para tu vida? Puedes sacar muchas aplicaciones de diferentes versículos que tú puedas leer. Bien, dicen, antes de darle pase a nuestro hermano Dan, quiero leer unos versículos aquí, unos comentarios, ya me quedé con la palabra versículos. Ya. Dice nuestra hermana Esther Guzmán, buenas noches, Dios les bendiga, hermanito de Martínez de la Torre, Veracruz, México. Wow, un saludo para nuestra hermana Esther desde México. Y nuestra hermana Abigail dice, debemos dar toda la gloria a Dios en nuestras vidas porque Él es digno. Wow, por supuesto que sí. Darle la gloria a Dios ante todo, porque en realidad sin Dios no somos nada. Sin Dios nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos, eh, qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos proyectar en nuestra vida si Dios tiene el control de todo? Hemos leído Segunda Crónica y dice, todo es tuyo, ¿no? Absolutamente todo, ni nuestra vida nos pertenece a nosotros. Absolutamente todo le corresponde a Dios. Entonces te animo que todo lo que tú puedas meditar, sacar aplicaciones. Sacar aplicación. ¿Qué aplicación yo obtengo de esto, obtengo de aquello? La palabra del Señor es muy rica en ese sentido, para poder proyectarlo en nuestra vida. Muchos dicen, en el Antiguo Testamento yo no sé qué lección yo saco de la cultura judía, de las cosas que han sucedido en el Antiguo Testamento, si la iglesia recién empieza en el libro de los Hechos. No, están ahí para que tú puedas aprender. Mira lo que le pasó a Sansón. Mira lo que le pasó a Salomón. El hombre más fuerte de la historia de la humanidad y el hombre más sabio de la historia de la humanidad fueron derrotados por una mujer. Sansón se deleitó en la Filistea de Dalila y perdió pues su sendero, su enfoque y todo posiblemente los planes que Dios tenía para él se acabaron, ¿no? Y murió. Mira lo que pasó a Salomón, el hombre más sabio de la historia. Se volvió una persona que puso en primer lugar el amor que tenía a sus esposas antes que el amor que debería tener por Dios. Les permitió inclusive que alabaran a sus propios dioses paganos en el pueblo de Israel, algo que era inaudito.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, primordialmente, ¿por qué cada pasaje, cada lección que está en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, así puede hacer de que no exista un propósito adecuado en leerlo? Hay muchas aplicaciones de las cuales tú puedes sacar. Ni quiero saber si está Dan por ahí, porque creo que está teniendo algunos problemas de conexión, ¿o no? Ahí está Dan, ya apareció. Bien, Dan. Entonces, dicho esto, te doy el pase a ti ahora, hermano. Ok, ¿se me escucha bien? Sí, justo estoy teniendo problemas de conexión. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto, ¿Hola? si te escuchamos. Sí, sí te escuchamos, Dan. Sí te escuchamos. Ya, listo, listo. Chévere. Excelente, gracias. Bien, ya vamos acabando ya este conversatorio y ya nos toca ver el último eslabón, la última práctica que está relacionada con la asimilación de la palabra, ¿no? Y como decían, hay algunos hermanos que están comentando que lo más importante era la aplicación. Y sí, es cierto, ¿sí? Lo que Dios desea es que nosotros seamos como Cristo, ¿sí? ¿Y en qué momento nosotros somos como Cristo? ¿En qué momento nosotros imitamos a Cristo? Cuando aplicamos la palabra, cuando obedecemos la palabra. Así que Dios nos ha dejado su palabra y Él ha permitido que la gran o la mayor parte de esta pueda ser clara a nosotros. Es cierto que hay partes de las escrituras que son difíciles de entender, ¿no? El mismo apóstol Pedro mencionaba esto, por ejemplo, en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15-16, decía, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿no? Aún el apóstol Pedro tenía dificultad para entender algunas de las epístolas de Pablo, ¿no? Que hoy tenemos en nuestras manos. Entonces, sí es cierto, uno de los problemas que tal vez se nos presenten a la hora de estudiar la palabra es el entender ciertas cosas. Hay pasajes que son un poco oscuros, ¿no es cierto? Y que, bueno, conforme vayamos estudiando, Dios nos los irá revelando, ¿no? Dios nos irá dando entendimiento y podremos conocerlo mejor, ¿ok? Sin embargo, este no es el problema principal que tenemos con las escrituras, sino que el problema principal es la aplicación. ¿Por qué? Porque cada vez que leamos la palabra, debemos esforzarnos, debemos disciplinarnos por encontrar una aplicación práctica de esta, ¿no? Cómo es que la palabra, cómo es lo que yo he leído, pueda influir o pueda permitir que yo tome decisiones, ¿no? O pueda influir en las relaciones que yo tengo con amigos, ¿no? Con mi familia, en la iglesia, o qué cosas yo podría hacer para el Señor, ¿no? O de qué manera yo podría conocer a Dios. Entonces, cada vez que leamos las escrituras debemos buscar una aplicación, porque Dios desea que apliquemos la palabra, ¿ok? Entonces, en el libro, voy a tratar de resumirlo rápido porque de verdad es bien extenso. ¿Sí? Este es el capítulo más extenso, creo que del libro. Tiene como 50 hojas, 50 páginas. Bien, entonces, el autor da varios ítems, ¿no es cierto? Uno de ellos dice que debemos entender que hay un valor en aplicar la palabra. Y es lo que hemos visto, ¿no es cierto? Que cuando aplicamos la palabra, Dios bendice, ¿ok? Y obviamente Dios nos muestra que hay una bendición al aplicar la palabra, porque Él desea que esa bendición nos anime a aplicar la palabra, ¿ok? Es una motivación que Dios nos deja. Entonces, Dios desea que nosotros sepamos que cuando aplicamos la palabra hay una bendición de parte de Dios. A veces nosotros podemos leer las escrituras, ¿no es cierto? Podemos leer y obviamente Dios, el Espíritu Santo obra, ¿no es cierto? Y nos puede mostrar claramente lo que Él desea para nosotros, ¿no? Es el Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, dice Juan. Entonces, eh, podemos leer y podemos ver claramente, por ejemplo, que tenemos una necesidad o podemos ver claramente un mandamiento del Señor. No mientas, ¿no? No adulteres, no robes, ¿no? Sin embargo, si nosotros leemos, entendemos este mandamiento
terminamos de leer la Biblia y en lugar de aplicar lo que Dios nos ha mostrado claramente, practicamos, ¿no es cierto? Practicamos lo que Dios ha dicho claramente que no hagamos, obviamente nos engañamos a nosotros mismos, hecho de leer la palabra y no aplicarla, ¿no? Es lo que dice Santiago, ¿no? Que somos oidores olvidadizos y nos engañamos a nosotros mismos si somos solamente oidores y no hacedores. Entonces, primero, Dios bendice, ¿sí?, la asimilación de su palabra cuando ésta culmina en aplicación, ¿ok? En aplicación. Segundo punto que el autor también muestra, que cada vez que tú te acerques a las Escrituras, debes acercarte esperando que Dios te muestre una aplicación. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la voluntad de Dios. Dios nos dejó su palabra porque Él quiere hablarnos, ¿sí? Recuerda, Él quiere comunicarse contigo. Él quiere que conozcas su corazón, ¿ok? Él quiere que conozcas su voluntad, pero no que solamente la conozcas, sino que la hagas. Por lo tanto, cada vez que tú te acerques a las Escrituras, acércate creyendo, confiando en que Dios desea hablarte y que Dios desea que tú apliques la palabra. Leo un pasaje, leo un fragmento, ¿no?, de Spurgeon, que me gustó bastante. Lo dice: tomen cada palabra como si fuera dicha para ustedes. Cuando la palabra truene en contra del pecado, piensen de esta manera: Dios se refiere a mis pecados. Cuando presione cualquier deber, Dios se refiere a mí con esto. Muchos alejan las Escrituras de sí como si les concerniera solamente a los que vivieron en la época en que fue escrita. Pero si ustedes tienen la intención de sacar provecho de la palabra, lleven la casa para ustedes mismos. Una medicina no hará ningún bien si no se aplica. Entonces, cada vez que tú te acerques a la palabra, acércate confiando y esperando encontrar una aplicación y confiando en que Dios te va a mostrar qué hacer, confiando en que Dios te va a mostrar qué aplicación tomar. Tercer punto, para poder encontrar una aplicación correcta, necesitas entender el texto correctamente, ¿no? Y esto se relaciona con un estudio serio de la palabra, ¿sí? Una aplicación correcta proviene de un estudio correcto de la palabra, porque si tú estudias o lees la Biblia sin tomar en cuenta ciertos parámetros, el contexto, ¿no? El contexto textual, histórico, cultural, etcétera, etcétera, vas a terminar entendiendo mal las Escrituras, y al entender mal las Escrituras vas a aplicar mal, ¿no? Decía un predicador, ¿no? Las más grandes herejías, ¿no?, que han ocurrido en el contexto cristiano nacen ¿de dónde? De un mal entendimiento de la palabra. Entonces, si tú quieres aplicar bien, esfuérzate por entender bien el texto, estudia, ¿no? Y eso lo mencionamos la sesión pasada. Métodos para poder estudiar la palabra de una mejor manera, ¿no? Y tiene que ver con el leer, el oír, el leer y el estudiar la palabra, ¿ok? ¿Qué más? Punto 4 dice: medite para discernir la aplicación. Hemos visto que la asimilación de la palabra consta de varias prácticas. Y yo lo veo así como una cadena, ¿no es cierto? Está primero el oír, después el leer, después el estudiar, después el memorizar, ¿no? Y ahí viene un eslabón, el meditar. Entonces, lo que conecta el leer, el oír, el estudiar, el memorizar con el aplicar es el eslabón de meditar. Siempre, lo hemos visto en los pasajes, cada vez que se menciona la palabra aplicar, viene acompañada de la palabra meditar. Entonces, si tú quieres aplicar la palabra correctamente, medita en la palabra. Invierte tiempo en meditar la palabra. Si tú rompes el eslabón de la meditación, dañas la cadena y tu aplicación o no la consigas o va a ser deficiente. Entonces, medite en la palabra. Eso te va a permitir incluso entender mejor la palabra. Ya vimos que si tú entiendes bien la palabra, vas a poder aplicar bien, ¿no? Después tenemos el quinto punto que dice: hágale preguntas al texto, ¿no? Pregúntate de qué manera puedes aplicar el texto. Que, por ejemplo, si tú lees un pasaje, ¿qué debes creer, ¿no?, acerca del texto? Tal vez, ¿qué Dios quiere que hagas con respecto a su adoración, con respecto a tener una mejor actitud, con respecto tal vez a abandonar tu pecado,
con respecto a algo que Dios quiere que hagas para Él, ¿no? Para su obra, para su reino. Cada vez que te acerques a las Escrituras, pregúntate eso, ¿no? Dios, ¿qué quieres que haga? ¿No? ¿Qué quieres que cambie? Dios, ¿en qué estoy fallando? Dios, ¿qué pecado necesito abandonar? O Dios, tal vez hay algo por lo que yo debo orar, tal vez por mí o por otros creyentes, por la iglesia o por los no creyentes incluso. Pregúntate eso, ¿sí? Y obviamente al hacerte preguntas vas a poder encontrar una aplicación, ¿sí? Y finalmente, a estas preguntas que te hagas, trata de encontrar una respuesta, ¿ok? Encuentra una respuesta específica a cada una de estas preguntas, porque no sirve de nada hacerte preguntas y después irte, ¿no? No aplicas nada, pues si no encuentras una respuesta no vas a poder aplicar nada. Y recuerda, ¿no? Que toda esta cadena, ¿no es cierto?, de prácticas se van a traducir en que en semejanza a Cristo, y que esta semejanza a Cristo es el resultado de la gracia de Dios, y el esfuerzo que tú apliques es el resultado de la gracia de Dios, ¿ok? Entonces, mientras tú apliques el texto, vas a tener como resultado la bendición de Dios, el éxito espiritual. Pero antes del éxito espiritual hay una cadena, ¿no? Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar la palabra. Va todo junto. Tú no puedes aplicar si no has leído. Tú no puedes aplicar si no has estudiado la palabra correctamente. Tú no puedes aplicar si no has meditado. Tú no puedes aplicar si no conoces las escrituras. Tú no puedes obtener la bendición si no has hecho todo lo anterior. Entonces, todas estas prácticas van conectadas y todas estas prácticas son importantes, ¿sí? Son importantes, y el objetivo de estas prácticas no es ser más disciplinados, no es, a ver, yo tengo que ser un mejor lector, leer más las escrituras, no, yo tengo que ser, o memorizar más versículos, no, ese no es el propósito. El propósito es para la piedad. Recuerda, el propósito de las disciplinas espirituales no es ser más disciplinados, sino es la piedad, el ser más como Jesús. Juan Carlos. Gracias Dan por la explicación, y me has hecho acordar con lo que dijiste. No, no puedes sacar una aplicación correcta si realmente lo que estudias o meditas en la palabra del Señor está pues fuera del contexto, ¿no? Así que vean mañana el canal de Samuelo, textos en su contexto, que realmente es un apoyo grandísimo que hace nuestro hermano semana a semana, y quería aprovechar de decirlo, Dan. No Sí, sé está bueno. Sí, entonces nuestro hermano Samuel está haciendo un aporte en su Facebook ahí, textos en su contexto, así que realmente mírenlo, hermanos, mírenlo, porque es un trabajo grande que hace nuestro hermano con su aplicación ahí, también con su cuenta, y es un trabajo realmente muy bueno, ¿no? Un saludo para Samuel también, que siempre nos está apoyando, ¿no? Y bien, continuando, quiero hablar un poco acerca de las aplicaciones, pues, ¿no? Así que la aplicación fundamental del capítulo que nos menciona el autor aquí es una pregunta que empieza aquí, ¿no? ¿Va a iniciar un plan de memorizar la palabra de Dios? ¿No? Y si nosotros, o si usted que nos está escuchando ha sido un cristiano durante un tiempo determinado, durante mucho tiempo, debe saber muchos textos de memoria, ¿no? Muchos textos. Ahora, quizás unos que han leído Filipenses 4:3 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Por lo tanto, pues yo voy a memorizar ahora todos los versículos porque todo lo puedo en Cristo, pues, ¿no? Está bien, pues todo lo podemos en Cristo, pero ahora realmente se dedicará un tiempo realmente a memorizar o no a memorizar. Recordemos que ese texto también tiene un contexto en el que Pablo pasaba necesidades, Pablo pasaba... él mencionaba que sabe vivir en abundancia y en escasez, ¿no? Cuando había y cuando no había. Y por eso él decía, todo lo puedo, porque me he acostumbrado a vivir cual sea mi condición, ¿no? Muchos cristianos agarran ya ese texto y dicen, ya, todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Y es como dice el pastor Latimer, ¿no? Mi pastor dice, es como una pastillita del éxito, y todo lo puedo, y se compra sus poros, todo lo puedo. No, ese no es el contexto en realidad de que todo lo podamos, sino en el contexto de que Pablo dijo, sé vivir en abundancia y en la escasez.
Entonces, pero de todas maneras, si usted emplea ese versículo, no, comprométase a poder memorizar la palabra del Señor. ¿Cuándo lo hará? ¿Cuándo lo empezará? Eso depende de usted, ¿no? Cultivar la disciplina de meditar la palabra de Dios. Mira lo que dice William Bridge. Dice, un hombre puede pensar en Dios todos los días y no meditar en Dios ni un solo segundo o ni un solo día, lo dice él, ¿no? Dios nos llama a través de las Escrituras a desarrollar la práctica de morar con Él en nuestros pensamientos. Entonces, crea un hábito de poder meditar realmente en la palabra de Dios, ¿no? Tengo conocidos, vecinos que me dicen, yo sí, medito en la palabra del Señor todos los días, pienso en Dios, pienso en su obra maravillosa, pienso que Él me provee de todo lo que yo necesito para vivir, y eso es meditar. No, te equivocas. Eso no es meditar en el Señor o en su palabra, es escudriñarla, ver el contexto de un pasaje, a qué se refiere, ver los antecedentes, no solamente centrarte en un versículo, sino ver realmente el contexto que hay detrás, ¿no? Y es algo que nuestro hermano Samuel nos ayuda mucho a poder despejar pues estos textos que, se, que se prestan a una mala interpretación pues de los creyentes, ¿no? Y entonces yo le animo a usted, dice nuestra hermana Rosario Guerrero, bendiciones a todos hermanos. Es verdad que cuando leemos la palabra de Dios vamos entendiendo qué es lo que quiere que hagamos su voluntad, ¿no? Y mamá está ahí también, saludo, mi mamá dice escudriñar las escrituras, por supuesto que sí, ¿no? Escudriñarlas, es buscar realmente lo que Dios quiere que nosotros podamos entender y también el contexto detallado de lo que refiere el texto que estamos leyendo. Eso es lo que yo te puedo decir como la aplicación principal y fundamental de este pasaje y sobre todo la disciplina, ¿no? El aplicar, como dijimos, el pasaje, pero todo se refiere a una disciplina, ¿no? Por el mismo título del libro dice, no, son disciplinas espirituales, ¿no? Volvemos a hacer hincapié en que el meditar, como hemos estado mencionando, meditar, escudriñar, sacar realmente las aplicaciones requiere un tiempo, hermanos. Eso no va a ser de la noche a la mañana. Si no estamos acostumbrados a hacerlo, nos va a costar al inicio. Pero yo le animo a que no decaiga sus ánimos, que no entienda, busque. Ahora, gracias a Dios, tenemos siervos que están predicando y enseñando la palabra del Señor a tiempo completo. Tenemos al pastor Jonatán Córdoba, por ejemplo, un siervo que nosotros, en los cuales tenemos una amistad ahí con el pastor, y es un pastor que regala materiales, hace discipulados, y el 95% de los materiales que brinda son de manera gratuita. El 95, 97, 98%. Ahora está dictando un curso en Hebreos, un curso en Génesis, que eso requiere, digamos, una pequeña colaboración, pero casi se dedica a tiempo completo, afuera de tiempo y a tiempo y fuera de tiempo, la meditación a explicar la palabra del Señor. Para que usted pueda acudir a él. Hay otros siervos. Ahora, gracias a Dios, a la tecnología podemos acceder a las enseñanzas de otras iglesias, estas congregaciones que son de nuestra misma doctrina, predicadores, tenemos en internet, tenemos cómo nutrirnos, cómo averiguar, cómo poder desglosar o cómo tener una exégesis correcta de un versículo si realmente no lo hemos entendido, no lo entendemos. Ojo, Dan y yo que estamos aquí no es que seamos unos eruditos y que somos ya los nuevos Carballosa, como dice Samuel a veces, ¿no? No, por supuesto que no, o sea, requerimos mucha preparación, pero bueno, humildemente estamos aquí compartiendo lo que el Señor nos da, unos recursos que el Señor nos da y lo venimos compartiendo, ¿no? Bien, eso ha sido todo como conclusión. Quizás, Dan, puedas decir algunas otras palabras o quieras añadir algo más. Bien, Juan Carlos, gracias. Aguardame un segundo. Perfecto. Bueno, creo que en estas 3 sesiones hemos enfatizado en un asunto importante, ¿no? Que el objetivo de todo esto es la piedad.
es ser como Jesús. La obediencia. Hoy hemos visto que la piedad es sinónimo de aplicar la palabra, obedecer la palabra, ¿no es cierto? Porque finalmente ese es el plan eterno de Dios, que nosotros seamos como Jesús. A veces creemos que la salvación es simplemente un pasaporte al cielo, ¿no? Ya tomé mi decisión, ahora sí, puedo entrar al cielo. No importa cómo viva, ya tomé mi decisión y entro al cielo, ¿no? Pues, como diría otro autor, es un seguro contra el infierno, ¿no? Entonces, no es así. La salvación tiene un propósito, ¿no? Y es que nosotros seamos semejantes a Jesús. Un día ese propósito se va a consumar, ¿sí? Vamos a ser glorificados. Pero durante esta vida, Dios está obrando en nosotros y Dios va a obrar en los verdaderos creyentes, ¿sí? Como diría el apóstol, ¿no? Nosotros somos transformados de gloria en gloria, ¿ok? Todo creyente va a ser transformado de gloria en gloria, va a ser transformado poco a poco, ¿no es cierto?, a la imagen de Jesús. Y esa transformación se va a reflejar en obediencia. Como diría un predicador, Sujel Michelet, ¿no? A eso se le llama santificación. Entonces, la santificación es la evidencia que hubo justificación, es la evidencia de salvación, es la evidencia de que realmente somos creyentes. Si no hay santificación evidente, entonces es porque no ha habido justificación. Y digo esto porque realmente la aplicación de la palabra es un asunto importante para la vida del creyente, ¿no? A veces creemos que ya tomamos nuestra decisión, pasamos al frente, ¿no? En una iglesia, decimos, sí, acepto al Señor y podemos seguir viviendo como queramos, ¿no? Y no es así, no es así. Es lo que dice Santiago, sed pues hacedores, ¿no? Y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, si Dios nos dice claramente, a ver, no mientas, no practiques la mentira, y nosotros, sabiendo eso, mentimos y mentimos y mentimos y mentimos, nos engañamos a creer que somos creyentes. Si Dios nos dice, no adulteres, nosotros nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que somos creyentes, si adulteramos una y otra vez, ¿no es cierto? Nuevamente, el propósito es ser como Jesús. Y como diría Juan, ¿no? El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado no es de Dios. Entonces, la ausencia de obediencia muestra que no somos de Dios. La presencia de la desobediencia constante muestra que somos del diablo, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que nos examinemos a nosotros mismos, ¿sí? Nosotros no somos perfectos, ¿no? Estamos en un proceso de santificación, ¿sí? Pero eso es muy diferente a practicar el pecado. Un creyente incluso puede caer en un pecado escandaloso, ¿no? Un creyente puede caer en adulterio, ¿no? O en fornicación o en robo, ¿no? Pero como diría Charles Spurgeon, aún las ovejas pueden caer en el lodo, solamente los cerdos se revuelcan en él, ¿no? Es una frase bastante fuerte. Entonces, con todo lo que estamos hablando, quiero llamarles, ¿no? a que podamos examinarnos a nosotros mismos y evaluemos si es que nosotros estamos realmente aplicando las escrituras, si es que realmente estamos obedeciendo la palabra. Si vemos que estamos en constante desobediencia, pues creo que el diagnóstico está claro, ¿no? El que practica el pecado es del diablo. Pero aún a ti, amigo, si tú que me escuchas, ¿no? Si ese diagnóstico es tuyo, recuerda que hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza, ¿sí? Tenemos esperanza en Jesús, ¿ok? Él cargó nuestros pecados, todos nuestros pecados, ¿ok? Y Él está dispuesto a perdonarnos. Él está dispuesto a salvarnos, ¿ok? Y cuando Él lo haga, Él va a transformar tu vida. Él va a cambiar tu vida, Él va a cambiar tu corazón. Así que puedes acercarte a Él confiadamente, ¿sí? Dice que a quien Él se le acerca, de ningún modo será echado fuera, ¿no? Examínate. Y si te encuentras o eres hallado falto, pues acércate a Jesús en arrepentimiento y fe, ¿sí? Que Él está dispuesto a perdonarte. Un mensaje también para los que, ¿no? Este mensaje lo dije la otra vez, para los que lamentablemente por X motivos tal vez no han sido muy disciplinados. Nuevamente recuerda, Dios desea y Dios nos ordena
a practicar las disciplinas espirituales. Entonces, si nosotros no estamos practicando las disciplinas espirituales, estamos en desobediencia, estamos pecando. ¿Cuál es la solución? Nuevamente, arrepentimiento. Acércate a Él en arrepentimiento y fe, y Él va a estar dispuesto a perdonarte, ¿sí? Como cité la otra vez, ¿no? Olvidando lo que queda atrás y prosiguiendo a la meta. Dios está dispuesto a perdonarte, Dios está dispuesto a levantarte, Dios está dispuesto a ayudarte y a poner en ti el deseo de poder disciplinarte. Él más que nadie quiere que tú seas como Jesús, Él más que nadie. Así que confía en Él, no te sientas muy culpable, ¿no? Con remordimiento, con una culpa, con una carga que no puedas llevar o que te pida levantarte. No, deja tu cara en Él y confía en Él, ¿no? Y finalmente, para los que por la gracia de Dios están practicando las disciplinas, recuerda, es por gracia, ¿sí? Para que nadie se gloríe. Así que, si esa es tu situación, agradécele a Dios. Es por gracia, dale gracias a Dios, ¿sí? Dale gracias a Dios, y yo te animo a que sigas, ¿no? Con ese estilo de vida, de practicar las disciplinas espirituales, ¿sí? Porque de esa forma tú glorificas a Dios, ¿ok? Y bueno, gracias por la atención que nos han mostrado, que nos prestan cada martes, y de verdad lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor y con el deseo de animarnos, ¿no? Como dijo Juan Carlos, nosotros no somos eruditos ni perfectos, ¿no? Somos pecadores, viles pecadores, ¿no? Y que, bueno, por la gracia de Dios estamos acá buscando animar, ¿no? Animarnos unos a otros, ¿no? Esa es la consigna de todo creyente, animarnos unos a otros a través de la palabra. Nada más, Juan Carlos. Wow, yo sí, a ver, estamos recibiendo un saludo ahí, bueno, son varios comentarios. Dice nuestra hermana Anita Gutiérrez, Jehová los guíe sus corazones siempre. Nuestra hermana Abigail dice, gracias hermanos por darse el tiempo para enseñarnos la importancia de memorizar y aplicar las escrituras en nuestras vidas. Bendiciones a mil. Dice nuestra hermana Esther Guzmán, Dios les bendiga su descanso, hermanos, y gracias por su enseñanza que es de gran bendición. Bendiciones para todos mis hermanos en Cristo Jesús. Nuestra hermana es de México. Y nuestra hermana Vale Martínez dice, buenas noches, saludos desde Paraguay. No les conozco, pero sé que son mis hermanos en Cristo y Él nos une. Fui muy edificada con sus enseñanzas. A Dios la gloria. Dios les bendiga. Dice nuestro hermano Luchito, dice, Dios les bendiga, hermano, espero el libro. No, sí, por supuesto. El libro de disciplinas espirituales que estamos viendo esta serie, disciplinas espirituales para la vida cristiana, es un libro de Donald Whitney, así que yo, a las personas que me lo soliciten, yo les voy a mandar por inbox, a su privado, yo se los mando. Hermano Lucho, ahora terminando yo este conversatorio, esta transmisión, yo se lo voy a mandar, no se preocupe. Y wow, qué bendición, no esperé, son saludos de Piura, de México, de Paraguay, wow, qué bendición, de verdad, es una alegría total, ¿no? Y bueno, para terminar, nada más quiero compartir pantalla un ratito, a ver un ratito, si se puede aquí, creo que, a ver un momento, sí, se me tuvo un pequeño problema, quiero compartir acerca de esto que sí me gustaría mostrar. Un momento, a ver, ¿se está compartiendo pantalla? Creo que sí. Ahí está. Bueno. Bien. Sí. Este es, hermanos, mi canal de YouTube que quería también mostrar. Estamos subiendo videos, alabanzas, cánticos espirituales. Y muchos hermanos me estaban diciendo por interno, hermano, por favor, ¿cuándo vas a subir alguna música, una canción? ¿Cuándo vas a crearte tu canal? Porque me decían hace años, hermano, crea tu canal, que esto, que el otro, porque en Facebook a veces se complica ver. Bueno, ya lo creé, pero hermano. Ya me demoraba en hacerlo, tenía pasado hace mucho tiempo, pero quiero compartirlos con ustedes. Así que lo pueden buscar si desean para poder escuchar. Ahí está Juan Carlos Llerena, lo pueden ver. Y bueno,
hay algunas alabanzas que todo es para la gloria de Dios, ¿no? Así que, bueno, ya está ahí. Si quieren, yo también quiero, dice hermano Evin. Ya, hermano Evin, no se preocupe, hermano Evin. Yo se lo mando a hermano Lucho y a hermano Evin. Dice hermano Lucho, dice publicidad.com. Dice. Dice, hermano, no, de todas maneras para que puedan verlo, ¿no? Puedan visualizarlo, para que pueda ser de bendición, ¿no? Hermano Lucho, no me diga de publicidad porque usted me ha pasado el Instagram de su iglesia hoy día para que me suscriba, así que no me diga de publicidad, por favor. Hermano Lucho. Qué bendición. Bueno, cerramos en oración, ¿sí? Ya nos hemos extendido un poquito más porque este capítulo ha sido en realidad deberíamos tocarlo como 2 horas más, tranquilo, o 3 horas más, o quizás 5 horas, pero, o sea, es demasiado extenso. Yo también lo quiero, hermano, me dicen, hermana Esther. Ya, a ver, acá, ya, perfecto. Yo se lo mando, hermana Esther. Ahora terminando esta transmisión, se lo mando a las personas que deseen que les mande el libro de disciplinas espirituales de Donna Winnie. Me escriben, por favor, y yo se los mando internamente, ¿ya? Así que, bueno, ya tengo ahí a unas personas que terminando la transmisión, se los mando, ¿ya? Bien, oramos, Dan, un ratito, ¿te parece? Señor Padre Celestial, venimos ante tu presencia, agradecidos, Señor, por este tiempo que tú nos regalas. Gracias a Dios, porque la idea aquí no es vanagloriarnos, no es exaltarnos. Reconocemos que somos pecadores, Señor, que no, ni siquiera somos dignos de mencionar un versículo de tu palabra, pero por tu gloria y por tu gracia infinita, maravillosa, nos permites poder compartir tu palabra y poder ser de edificación con nuestra capacidad que tú nos has dado, con la capacidad que tú nos das. Gracias, Señor. Toca la vida de cada uno de mis hermanos que ha podido escuchar y que vean lo importante que es meditar, memorizar y aplicar tu palabra en sus vidas para que cuando llegue la hora de la tentación o cuando llegue el maligno, puedan rechazarlo con tu palabra, como hizo nuestro Señor Jesucristo en la tentación. Responder con tu palabra es lo más sabio y lo más sensato que una persona debería hacer. Gracias, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Digno eres tú, Señor. En nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bien. Gracias a todos ustedes. Ha sido una bendición. Yo también, bueno, ya todo el mundo está ahí. Yo también lo quiero, me dicen por ahí. Nuestra obra. Bien, yo se los voy a compartir. Que el Señor les bendiga grandemente a todos ustedes y en la voluntad del Señor nos veremos el próximo martes continuando la serie de este libro. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta luego. Tu despedida.